Bendiciones, mis amados hermanos, qué alegría poder compartir con ustedes en vivo desde los estudios de la cadena CTN aquí en Toalta, Puerto Rico. Una noche muy especial ya en la postrimería de lo que llamamos Navidad aquí en Puerto Rico, que es la Navidad más larga, así que por eso todavía ven los adornos, aunque estamos en vivo hoy aquí. Tenemos que aprovechar al máximo cada detalle de Navidad. La bienvenida a todos. Quiero recordarles que tenemos los teléfonos disponibles para ustedes. Tenemos un personal muy amoroso y muy dispuesto a recibir esas llamadas, ya sea por preguntas o peticiones que podamos contestar, y definitivamente al filo del programa estaremos orando por ustedes. Quiero en esta hora leer la palabra del Señor en uno de los versos que a mí mucho me encanta, y es Isaías 61, porque habla precisamente del tema que vamos a disertar en esta hora, esta noche, en este programa especial, con dos ministros maravillosos, amigos, líderes de mi país que han dado cátedra de lo que es servir al Señor con un testimonio maravilloso, maestros de la palabra y una autoridad. Y yo doy gracias a Dios, ya en breve se los voy a presentar. Y se encuentra en Isaías 6:1, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Qué hermoso, buenas nuevas. Y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados, y a ordenar que a los afligidos de Sión y de Puerto Rico se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para la gloria de su nombre. Esta palabra hermosa que nos ha edificado en el pasado, que fue la palabra que Jesús precisamente leyó cuando le tocó esa maravillosa experiencia de leerlo dentro del templo, y Él le dijo: hoy esta palabra se cumple ante ustedes. Y hoy yo quiero decirle que este programa viene para bendecir sus vidas, que estamos en tiempo de esperanza, que no podemos perder la fe, que no importa las noticias, las cosas que estén pasando a nivel mundial o personal en su familia, no podemos dejar de creer. Así que en esta noche me acompaña el pastor Iván de la Torre, es el superintendente de las Asambleas de Dios, Distrito de Puerto Rico, pastor de la iglesia, también está pastoreando Asambleas de Dios, como le llamamos, la iglesia de la calle 6 de Asambleas de Dios en Sierra Bayamón, y solamente tiene 40 años en el ministerio, o sea que él nació en el ministerio. Y también me acompaña un amigo y parte de los programadores que nos engalanan este canal cada lunes con esa maravillosa enseñanza, Pastor Moisés Román, presidente de la Fraternidad de Concilios Pentecostales de Puerto Rico, como llamamos FRAPE. Al presente es pastor de la Iglesia Evangélica Ministerio Sanador, que se encuentra en la carretera 21 del pueblo de Río Piedras. En adición, es el director de la Oficina de Capellanes de la Policía de Puerto Rico. Ostenta la posición y el rango de coronel. Y damos gracias al Señor porque ambos estuvieron a bien acompañarnos en esta noche para bendecir este pueblo y para bendecirnos a todos. También quiero decirle que el grupo Regeneración estará interpretando algunas alabanzas, así que una noche espléndida de bendición para todos. Bienvenidos, pastores. Qué bueno estar aquí. Un placer estar con estos generales de Dios. Amén. Por la gracia de Dios, Dios nos ha dado encomiendas, ¿verdad? Preciosas en nuestra isla, bella Puerto Rico, que yo digo que de todos los países que uno visita, cuando uno llega aquí, uno dice qué hermosa es nuestra isla. Gracias al Señor. Y estamos, por la gracia de Dios, usted lleva cuántos años ya pastoreando y en el ministerio. Teníamos que decirlo, pastor, porque dijimos yo llevo ya 41 años. 41. Yo tengo 50 años como pastor. Diantre, 50 años y mira cómo se ve. Dios ha sido bueno. Amén. Y el pastor... Empezamos jóvenes. Empezamos unos niños. Sí, yo tuve 11 años primero en el campo evangelístico en América Latina y Estados Unidos, Puerto Rico. Y eras excelente, los muy bueno. últimos 29 años ocupando el púlpito pastoral. Y tengo otro pastor allá en el piano, que es Pastor Ramón. Amén. Y bien. Richard, qué bueno. Yo nací dentro de la Iglesia de Dios Pentecostal.
en el tiempo en que estaban los Beatles, en el tiempo en que estaban los Monkees, y obviamente hijo de un barbero. Por lo tanto, yo era alérgico a recortarme. Tenías la melena. Como resultado de eso, pues tenía la melena, andaba con los jeans o con los maones, como le llamamos en Puerto Rico, lleno de parcho, en sandalias, en un suéter raído al estilo de los muchachos de ese momento, de los hippies. Y desde luego no tenía púlpito en mi iglesia para hablar de Jesús. Por lo tanto, mi primer púlpito de predicación fueron las guaguas de la ama, a la edad de 16 años. Así, Empecé en maones, en los blue jeans, como dice el americano. a predicar a Jesucristo dentro de la guagua de la ama. Recuerdo que me levantaba en la mañana 2 horas antes de ir a la escuela superior para agarrar la guagua de la ama, llegar hasta San Juan predicando, regresar de San Juan hasta la avenida Barbosa, y entonces allí me bajaba y seguía para la escuela. Y eso lo hacía todos los días. Mi experiencia fue que soy un ministro de segunda generación. Mi papá fue un evangelista internacional, interplanetario, intergaláctico. Y entonces, Intergaláctico. Así que nací en el evangelio, me crié en el evangelio, pero a los 14 años el Espíritu Santo me bautizó. Inmediatamente me convertí en un predicador. Y mi púlpito comenzó en la escuela intermedia. Sí. Allí hice una fraternidad en la escuela intermedia y luego en la escuela superior Agustín Tal en Bayamón. Y lo demás fue historia. El Señor fue abriéndome paso en la iglesia local donde me crié. Tuve una gran pastora. Gracias a ella soy lo que soy. Fue la mujer que me inspiró, que me bendijo. Y la amé mucho que me casé con su nieta. Sofía, mi amiga. Un saludo a mi esposa Dari, que me está viendo en esta noche. Así que ahí comenzó. Mi pastora vio en mí lo que yo no había visto en mí y puso en mí todo lo que ella pudo hacer y me bendijo. Y al día de hoy, pues, han pasado los años y el Señor nos ha ayudado a poder continuar. Tú sabes que mi pastor, Esteban Ramos, estaba muy asustado con mi atuendo, con mi apariencia, y un día me confesó que en varias ocasiones había querido venir donde mí para decirme que me fuera de la iglesia, porque le preocupaba la presión que él tenía, obviamente miembros, por mi atuendo. Me dice, pero todas las veces que he querido hacer eso, Moisés, el Espíritu Santo me ha dicho que Él te ha llamado para ser pastor. Qué bendición. Diferentes, pero cada uno, ¿verdad? Sí. Yo predicaba en la esquina donde estaba en Chicago, cuando vivíamos allá. Yo le decía, cuando me convertí, sentí la necesidad de compartir evangelio, cogía tratado inglés en español, me paraba en la parada de guagua y le decía a mi esposo, mira, tu esposa, teníamos carnicería, teníamos negocio, tu esposa está allí y no quise darle pon y no quiso. Y yo, no, ella está trabajando. ¿Y cómo que está trabajando? Está repartiendo tratados. Y yo pienso que todos estos ministerios que hemos permanecido y que hemos tenido esa perseverancia, comenzamos así. Bueno, yo siempre he dicho que si no le podemos ser fiel a Dios en lo poco, no podemos pretender que Dios nos ponga en lo mucho. Amén. Hay gente que quiere pasar de arriba para abajo. Pero vamos a hablar del tema, el Espíritu Santo. ¿Qué lugar tiene hoy en el 2025, donde comenzamos un nuevo año, el Espíritu Santo? El mismo lugar que ha tenido desde el momento de la creación. Aleluya. El mismo lugar que tuvo en la intervención de los profetas, de los reyes, de los sacerdotes de Israel, y el mismo lugar que tuvo cuando se cumplió la profecía de Isaías 61, que demarca un planteamiento interesante, porque el Espíritu Santo, que es Dios, el Espíritu Santo, que es Cristo, ahora en el cumplimiento de la profecía, Jesús dice, está sobre mí. Y ahora en su salida para reintegrarse nuevamente al Padre, le dice a los creyentes, ahora estará con vosotros y en vosotros. Por lo tanto, la
posición del Espíritu Santo en la historia de la humanidad, en la historia de la creación, en la historia del ministerio de Jesús y en la historia de la iglesia sigue siendo la misma. Es presencia de Dios entre nosotros. Aleluya. Es la vida de Dios en nosotros. ¿Sí? Es esa vida de Dios en nosotros en este último tiempo y en esta última dispensación, el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, ¿verdad? Estaba en el Antiguo Testamento venía sobre profetas, sacerdotes, ¿verdad? Y aquellos patriarcas esporádicamente, pero en este tiempo ahora ha venido a morar con nosotros y en nosotros. Así que ha dado a nosotros una autoridad y un poder inigualable a los que somos creyentes de Jesús. Y ese Espíritu Santo sirve como nuestro consolador, como nuestra guía, sirve para poder convencer de pecado, de justicia y de juicio. Él es quien comienza la obra salvadora presentando a Cristo a nosotros, nos lleva a Cristo, nos lleva al Padre. Y realmente sin la obra del Espíritu Santo, sin la persona y obra del Espíritu Santo, la iglesia estaría vacía, estaría hueca, sin vida. Estamos hablando en esta noche sobre el tema del Espíritu Santo. Nosotros hemos sentido que este es el año del Espíritu Santo, es el año de ver y creer por lo que tanto hemos esperado. El avivamiento es algo que se ha hablado y se proclama, pero cada vez que una vida viene a los pies de Cristo, yo creo que eso es un resurgir, eso es un avivamiento está ocurriendo en la vida de esa persona, pero la iglesia como tal tiene que saber que estamos vivos y que estamos aquí y que llegó la hora de darle el espacio, la oportunidad a Dios a través de nosotros hacer lo que Él quiere hacer, porque Él lo va a hacer. Pausamos y regresamos enseguida, porque ya esto comenzó y usted puede llamar a esos números que están en pantalla para la oración o alguna pregunta que podamos contestar, así que adelante. Cobertura 2025. Apóstol Wanda Rolón. No es tiempo de neófito, es tiempo de gente madura y no tiene que ver con edad, tiene que ver con profundidad, tiene que ver con experiencia, tiene que ver con presencia, tiene que ver con vida de Dios. Iglesia La Hacienda Antigua Toalta. 17 al 19 de enero 2025. Para más información, 787-730-5880 o alaba.org.
verdad que Dios es maravilloso y damos gracias al Señor por esas alabanzas tan bellas de regeneración. Y seguimos con el tema del Espíritu Santo. Qué hermoso es conocer. La palabra de Dios nos enseña que debemos escudriñar las Escrituras para conocer y tener esa relación mucho más íntima con Dios. Sin embargo, usted decía, pastor, y usted también, decíamos que el Espíritu Santo es Dios. Pero es la única, digamos, expresión de Dios o forma de Dios que pueda estar con nosotros todo el tiempo. Cuando Jesús habla a sus discípulos que se entristecen porque Él se va y le dice que no se pongan tristes porque no nos iban a dejar solos. Sí. Y él dice que es necesario que Él se fuera, porque de otra manera el Jesús terrenal, que era 100% hombre, 100% Dios, pero que vivió bajo el poder del Espíritu Santo en la tierra. Todo lo que hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Ese Jesús necesitaba regresar a la presencia del Padre para hacer el trabajo de intercesor. Pero dijo, yo les voy a enviar a otro como yo, al Paracletos, para que esté con ustedes. Y ese podrá estar en la experiencia de la eternidad con nosotros, más allá de nuestra vida limitada y humana, porque podría entrar al área más profunda del ser humano, que es el Espíritu. Y el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, en el Espíritu. Dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por lo tanto, Él está dentro de nosotros, viviendo en nosotros 24 horas al día, todos los días Mi para pregunta, en la antigüedad los reyes y los sacerdotes en momentos dados era que venía el Espíritu sobre ellos y los usaba Dios. Pero nosotros no estábamos preparados para que la persona de Dios viviera en nosotros por causa del pecado. La sangre de Cristo, cuando uno acepta a Jesús como su Salvador, nos limpia y permite que esa santidad máxima, que es el Espíritu Santo, habite en nosotros, a pesar de que este sea un vaso de barro, pero es santificado a través de su sangre. Y por eso nos hace aceptos en el amado. Mi pregunta, ¿puede el Espíritu Santo tocar a personas que no han aceptado a Cristo? Mira, uno de los grandes problemas que tenemos dentro del marco de la iglesia, en su espectro más amplio, es precisamente la forma y manera como teológicamente, filosóficamente y desde el punto de vista práctico definimos la obra, ministerio, acción y la persona del Espíritu Santo. Es una pena. Yo quiero partir de la premisa que todos los cristianos, indistintamente su denominación, poseen la persona del Espíritu Santo. Claro. Pero desde luego nos topamos dentro del marco de unos criterios teológicos, filosóficos, donde no todos le llaman persona. Entonces, por el otro lado, vivimos dentro de ese mismo marco de criterio filosófico donde no todos reconocen el concepto trinitario. Y como consecuencia de ello, plantear una postura desde el punto de vista de la persona del Espíritu Santo, desde el punto de vista de sus dones, desde el punto de vista de la doctrina del Espíritu Santo, siempre va a depender del enfoque teológico, dogmático que tengamos. Por ejemplo, si yo soy, como lo soy, obviamente pentecostal, voy a tener un enfoque sobre la persona del Espíritu Santo desde una perspectiva. Si yo fuera un reformado, tendría el reconocimiento sobre la persona del Espíritu Santo, pero estaría negando lo que un pentecostal me está diciendo sobre la persona del Espíritu Santo, sobre dones, sobre carisma. Y entonces caemos en la trampa de que toda la cristiandad es guiada y dirigida por el Espíritu Santo, pero ese enfoque filosófico, teológico, doctrinal, muchas veces se hace sumamente divergente. Perdemos de perspectiva algo. Perdemos de perspectiva lo que hace muchos años un sacerdote católico me dijo. Y fíjate qué interesante que no voy a usar un ministro calvinista, ni voy a usar un ministro arminiano, voy a usar
un sacerdote católico. Él me dijo, mira Moisés, yo había estado muchas veces tomando cursos filosóficos sobre la Trinidad, sobre la persona del Espíritu Santo. Ya yo estaba cansado de tantos cursos. Un día en la universidad anunciaron que venía un anciano retirado del sacerdocio a hablar sobre el tema del Espíritu Santo, y yo dije que no iba a ir, pero me quedé en la habitación, me enzorré y finalmente me fui. Y este sacerdote católico me dice, bendigo a Dios por haberme enzorrado y haber ido a escucharlo, porque fue la primera vez que el concepto de la Trinidad me hizo sentido. Y me dice, y mira qué sencillo él lo planteó. Dios se revela al pueblo de Israel como un padre, porque esa es una sociedad patriarcal. Dios se revela al mundo universal desde el punto de vista de la conceptualización griega como un hijo, porque es necesario que el mundo griego entienda que la divinidad ha podido descender del cielo y llegar a la tierra y hacerse carne y habitar entre nosotros con el testimonio claro del apóstol San Pablo. Él es la imagen misma del Dios invisible. Dice, y cuando Cristo asciende a los cielos, entonces el mismo Dios que dice la Escritura, que es espíritu, porque eso es lo que dice la Escritura sobre Dios. Dios es espíritu. Wow. Y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Pues ese mismo Dios que es espíritu, ahora a través de la voz de Jesús, dice, no los voy a dejar solos, les voy a enviar al Espíritu. Es decir, no sé por qué nos complicamos tanto dentro de las conceptualizaciones filosóficas cuando a fin de cuentas nadie conoce tan bien a Dios como para describirlo. A fin de cuentas nadie tiene esa verdad agarrada por el mango. Lo que sí podemos decir es que cuando la cristiandad ha manifestado a través de su historia muchas veces la presencia del Espíritu Santo como guía, como santificador, como vicario de Cristo, como representante del Padre, cuando la Iglesia ha invocado la persona del Espíritu Santo para tener control, dominio y gobierno de la Iglesia, es cuando más la Iglesia ha podido prevalecer contra toda adversidad y contra toda crisis. Y este año nosotros hemos creído que este es el año del Espíritu Santo, sí, pastor, yo lo creo. Y creemos que esa presencia del Espíritu Santo en nuestra tierra hace posible el que, a pesar de que algunos puedan pensar que son dueños de alguna doctrina, de alguna enseñanza, y concurro mucho con Moisés, a veces queremos ser dueños y pensamos que tenemos la patente del Espíritu Santo, en la medida en que nosotros entendemos que sabemos menos, ¿verdad? Y conocemos menos de la grandeza y majestad de nuestro Dios a través de la persona del Espíritu Santo, y nos sometemos a Él y nos humillamos a Él. Él viene, Él está, Él se hace presente, y esa presencia logra transformar el corazón, la mente y lo más profundo de todo el ser. Así que cuando nosotros podemos declarar y creer, como usted está diciendo, que este es el año del Espíritu Santo, entonces lo que estamos diciendo es que nada nos puede gobernar a pensar que somos dueños de tal o cual interpretación, ¿verdad? O que Dios le ha dado simplemente la única manera de entender al Espíritu Santo y de entenderlo a Él a cierta denominación. Entonces seríamos los más engreídos del mundo. Cuando reconocemos que en el cuerpo de Cristo está la verdad total, no en un solo movimiento, es en el cuerpo de Cristo. Y lo que yo no tengo lo tiene Moisés.
Moisés. amén. Y lo que no tengo yo y Moisés lo tiene usted. Y el que no lo tenemos nosotros lo tiene otro compañero de otra iglesia, de otra academia teológica, que nada tiene que ver posiblemente con la que nosotros tenemos. Pero cuando nosotros miramos al cuerpo de Cristo, esa unidad fue lo que hizo que lo que sucedió en Babel se retrocediera en el día de Pentecostés, cuando de todas las nacionalidades se unieron todos esperando esa promesa del Padre, y dio a luz aquel día cuando el Espíritu Santo visitó para quedarse permanentemente sobre toda la humanidad. El Espíritu Santo tan necesario en nuestras vidas, y yo, ¿verdad? Aquí yo tengo muchos hermanos católicos de todas las denominaciones que precisamente ven este canal, porque aquí no atacamos a nadie. Nosotros queremos que usted tenga una viva experiencia con el Dios de los cielos y que sepa cuánto Dios nos ama. Nosotros no tenemos idea todavía, con todo lo que hemos vivido, de tanto amor que Dios tiene para nosotros. Su amor es algo que no lo podemos entender. Nos ama a pesar de cómo éramos, a pesar de cómo somos y a pesar de cómo seremos mañana. Él nos sigue amando. Ese es Dios. El Espíritu Santo nos habilita, nos capacita para seguir. Sin embargo, usted dijo algo bien importante. El Espíritu Santo funda prácticamente la iglesia en Pentecostés allí, pero es quien va a entregar finalmente también la iglesia a Dios. O sea, nosotros necesitamos el Espíritu Santo, pero aunque algunos lo vean, lo manifiesten, el hablar en lenguas, todo eso está bien, pero el Espíritu Santo no es solo hablar en lengua, es una señal. El Espíritu Santo es lo que te sella, es lo que te dice, este es mío, este es mío, este es mío. Porque hay un sello indeleble para los hombres, pero para Dios sí lo es. Y con la confesión de reconocer a Jesús como Salvador, es lo que se necesita. Yo sé que muchos están preguntando, ¿qué necesitamos para ser salvos? El Espíritu Santo, ¿verdad?, nos guía Sí. a Jesús Creer en Jesús. y poder recibirlo por fe. Amén, Recibirlo amén. por fe. Hay, Todo el mundo. hay un planteamiento en el que yo siempre he querido ser consistente, y tal vez con ello pudiera contestar la pregunta que hiciste ahorita. El Espíritu Santo es Dios y no hay ninguna diferencia entre Dios, entre Jesús y entre el Espíritu Santo. O sea, no existe una diferencia. Es un solo Dios revelado por amor a la vida de Israel como padre, revelado por amor a la vida de la humanidad como hijo y revelado por amor a la vida de la iglesia como el Espíritu Santo. Es un solo Dios. Toda la conceptualización filosófica, pues obviamente pudiéramos argumentarla, pero no es importante dentro de este contexto. Ahora, sí yo puedo decir algo. Hace 28 años atrás, yo viví una experiencia de crisis. Y en esa experiencia de crisis recibí la llamada, y voy a decir el nombre, de un sacerdote católico de Caguas, Padre Coto, ya morando con el Señor. Padre Coto me llamó 28 años atrás por teléfono. Yo tomé el teléfono en mi casa y me hizo esta pregunta: dime cuál es la relación que tú tienes con Dios, Moisés. Y yo le digo, no te entiendo, ¿qué me quieres preguntar? Me dice, te estoy preguntando que me digas cuál es la relación que tú tienes con Dios. Yo le dije, Padre, la verdad es que yo no te estoy entendiendo, Padre Coto, no te estoy entendiendo. Me dice, mira, para que me entiendan mejor, hace 3 días el Espíritu Santo me tiene tirado en el suelo, orando e intercediendo a Dios por ti. Dime ahora, ¿cuál es tu relación con Dios para que Dios me tenga 3 días tirado en el suelo, ¿Cómo te ama? intercediendo por ti? ¿Ves? Entonces, Qué grande fíjate, es, Señor. Dios no usó a un pentecostal y no usó tampoco a un reformado. A lo mejor si Dios hubiera querido usar al reformado, hubiera dicho, no, a mí no. ¿Ves? Dios usó a un sacerdote católico, Lleno de Dios. lleno de Dios y lleno del Espíritu Santo. Y yo pudiera hablar de hombres, de denominaciones que al día de hoy, desde el punto de vista dogmático, niegan la función, la tarea y la obra del Espíritu Santo en su intervención con dones y carismas. Sin embargo, obviamente por deferencia y respeto a ellos no lo hago, pero yo puedo hablar de hombres dentro de estas denominaciones
que me han dicho mi experiencia con el Espíritu Santo va por encima de mi organización religiosa. Es que la salvación no tiene nada que ver con esas cosas, ¿no? No. Así que el Espíritu Santo es el autor de la salvación. Así que, y nos ama a nosotros, no importa qué dogmática tengamos. Lo glorioso es que dice que nos amó a nosotros antes de portarnos bien, Sí. siendo malos. Qué cosa. Siendo malos, el Espíritu Santo nos amó, cometiendo falta, siendo terriblemente peligrosos. ¿Cuánto no más ahora que le hemos entregado nuestra vida al Señor? Así que en materia de salvación, el Espíritu Santo es ese autor de nuestra salvación. Yo creo firmemente que estamos a punto de vivir unas experiencias que nos van a hacer crecer, confiar mucho más en Dios. Esta búsqueda de oración, eso sí que no ha pasado de moda. Jesús dijo: orad sin cesar. El Señor nos manda a orar, a buscar su rostro, tiempo de introspección, tiempo en la palabra, para tener experiencias mayores con Dios que te van a afirmar, no para que vengas con una enseñanza nueva, un dogma nuevo, porque los dogmas casi siempre son lo que los hombres pretenden que hagamos para agradar a Dios. Pero Dios, el Evangelio es buenas noticias, es libertad, es gozo, es todo lo contrario. Por eso yo creo que este es un año donde nuestras propuestas, además de bajar de peso, de aquello, de lo otro, que todo el mundo hace, sea tener intimidad con Dios a través de la oración, a través de hablar con Dios, a través de que Él es una persona que está dentro de ti y está contigo, está a través de ti y va a bendecirte. Vamos a pausar y regresamos enseguida. Síguenos llamando. Tenemos muchas llamaditas, todavía no hay preguntas, pero sí mucha oración. Adelante. Cobertura 2025. Profeta Moisés Bell. Yo vine con pasión a hablarle a una generación que va a escuchar este mensaje. Dice que cuando me oiga le va a quemar el pecho. Y si no son ustedes se van a levantar en otros lugares. Pero vamos a afectar una generación que no va a dejar de construir y edificar para Dios. Iglesia La Cinda Antigua, Toalta. 17 al 19 de enero 2025. Para más información, 787-730-5880 o alaba.org. Peleando aquí por mi Dios.
Tenemos cantidad de llamadas que ya en breve vamos a estar leyendo. Puedes seguir llamando al 787-730-5880. Estamos en compañía de los pastores, superintendentes, presidente de la FRAPE. Qué bendición tenerlos aquí y que ellos son personas tan accesibles desde que yo los conozco hace un tiempito, no hace tanto, como 40 años, gloria a Dios. Hemos compartido, hemos vivido momentos fuertes, difíciles, donde se ha tenido que defender pues, muchas posturas de lo que creemos como familia, pero siempre en unidad. Y tengo que decir que cuando hemos tenido que hacer esas marchas multitudinarias que se lograron hacer en un tiempo dado, hubo una sola iglesia y estaba la iglesia evangélica, la iglesia católica y muchos grupos que creen en la familia y creen lo que dice la palabra del Señor. Así que allí estuvimos y fuimos uno solo y debemos ser uno solo para Dios. Cada uno va a una congregación, tiene un pastor, debe someterse, ¿verdad?, a su pastor en la iglesia, pero nunca debe poner por encima los dogmas de la iglesia para estar en contra de nadie. Porque si una oración hizo Jesús en el capítulo 17 de San Juan fue: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Esta unidad y el cuerpo de Cristo es lo más importante, la unidad y el amor. Así que seguimos con ustedes. Amén. Amén. Qué lindo. El Espíritu Santo, en este tiempo, en el 2025, ya usted dijo en su primer segmento, que es el mismo de la antigüedad, el que se movía sobre la faz de las aguas, donde se movía. Dios siempre va a estar. A Dios nadie lo saca de la ecuación. Dios es ya. Pero en este tiempo donde se ha multiplicado la maldad, de tal manera que estamos viendo cosas que no vimos antes, que estamos escuchando, y si hay un movimiento anticristo, del anticristo, que es un espíritu también, el movimiento, la gente piensa que el anticristo está por allí sentado, no, es el espíritu del anticristo, que es antidios y antiiglesia, por supuesto. ¿Qué podemos esperar como iglesia, como ministros, como pastores? ¿Cuál es el consejo para la iglesia? Hace unos años atrás invité a nuestra iglesia a un sacerdote episcopal precisamente de el Mediano Oriente. Su país estaba siendo terriblemente invadido por ISIS. Sin embargo, en mi conversación con él, me dice: lo que es sorprendente, Moisés, es que el Espíritu Santo se le está revelando A los árabes. a la gente de ISIS. Wow. Y están llegando a mi oficina preguntándome por experiencias espirituales para que yo les explique. Eso me hizo entender que la obra y la tarea del Espíritu Santo no ha cesado. Que es una gran tontería pretender detenernos en el espacio y en el tiempo para discutir aspectos filosóficos sobre la persona del Espíritu Santo. Yo creo que la tarea de la iglesia es seguir la instrucción de Jesús. Amén. Jesús dijo que íbamos a recibir el Espíritu Santo y éste nos iba a guiar a toda justicia y a toda verdad. Y cuando habla de que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad, hay algo que el Espíritu Santo va a hacer en el 2025 que no lo va a poder hacer ningún concepto filosófico ni ningún concepto teórico religiosamente hablando. Amén. Eso. Es que los conceptos filosóficos y teóricos nos pueden seguir llevando a división. El Espíritu Santo nos va a guiar a Jesucristo. Qué lindo, gloria a Dios. Jesucristo es la verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar a la justicia, que es Cristo, a la verdad, que es Cristo, y desde luego es el Espíritu Santo el responsable de prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto para su encuentro con Él. Por lo tanto, yo invito a toda organización eclesiástica, indistintamente el nombre de su denominación, que este año 2025 le dé apertura no a la filosofía, no a los conceptos
dogmáticos desde el punto de vista de planteamientos teológicos, sino que le demos una oportunidad al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el que guíe, el que dirija la vida y el destino de la iglesia que está en sus manos y está en su responsabilidad. Retomando el día de Pentecostés, el mandato de Jesús fue que estuviesen juntos. Sí. Estén allí, esperen por mí. 500 personas llegaron a aquel lugar. Pasaron los días, solo 120 permanecieron. Pero los que permanecieron en un espíritu de unidad fueron entonces los que pudieron recibir esa oportunidad de salir en el poder del Espíritu Santo a la obra misional. Y esa obra misional, que es lo que la iglesia tiene que hacer en unidad, es para nosotros participar de lo que Dios quiere hacer, porque en el 2025 lo que el Señor quiere seguir haciendo es llevar a su iglesia al cumplimiento profético para que podamos, final de cuentas, estar eternamente con Él. Independientemente la escuela de pensamiento teológico que tengamos acerca de la venida del Señor, todos creemos que Cristo viene y que Él va a venir a buscar a una iglesia unida. Entonces, ese planteamiento de la unidad, quédense aquí, y hasta que no hubo una total unidad, entonces no se manifestó la presencia del Espíritu Santo para darles a ellos la salida a hacer la obra misional. Puerto Rico tuvo unas experiencias para el año 16 cuando Pentecostés llegó a Puerto Rico. Y Pentecostés, por decir Pentecostés, pero fue porque hubo una manifestación sobrenatural del evangelismo, de llegar, los peregrinos vinieron aquí a evangelizar a Puerto Rico, los americanos, ¿verdad? A traer una palabra de evangelio, de buenas noticias. Y a partir de ahí Puerto Rico, pues, es quien es hoy, y por milla cuadrada, donde más iglesias hay. No todos los pastores que están pastoreando, Dios los llamó a pastorear, pero gloria a Dios que pastorean. Y eso es una realidad. La gente piensa que esto es, yo me voy a poner a ser pastor. Para hacer la voluntad de Dios no hay que ser pastor, hay que ser obediente al Espíritu Santo, nada más. Si es miembro, yo hubiera querido ser miembro de mi iglesia toda la vida, sirviéndole a mi pastor, pero el Señor le plació y a todos nosotros llamarnos al ministerio. Pero no por ello usted puede dejar de confiar que ese mismo evangelio puro que llegó a Puerto Rico y que transformó la pobreza de este país en todas las áreas, ocultismo, pobreza material, pobreza en todas las áreas, esta bendición que ha venido sobre nuestra isla es por el evangelio. Yo tengo certeza de que en Dios es que esta isla se ha levantado y se va a seguir levantando para la gloria de su nombre. Y produce movimientos grandes, y todo esto comienza el Espíritu Santo poniendo dentro del corazón, porque Él es el que comienza. Eso es. Y pone en el corazón de la gente momentos especiales de oración. Y casi siempre todos los procesos de avivamiento comienzan en la oración y en la revelación de la palabra. El rey Josías encontró el libro sagrado e inmediatamente eso ocasionó un avivamiento en Israel. Correcto. Se derribaron los lugares altos. Y lo mismo pasa cuando el pueblo comienza a orar juntos. Quita todo lo que es contrario a Dios y establece lo que es puro para Dios. Dios está limpiando la casa en todas las áreas. Esta casa, no es la casa de nadie, la casa es la nuestra. Aquello que no le agrada, pues lo va a ir quitando, pero tiene que haber, como le dijo el sacerdote cuando llamó al pastor Moisés, ¿cuál es tu relación con Dios? Wow. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cuál es nuestra relación con Dios? Porque Dios me puede demandar cosas a mí que no te las va a demandar a ti, y no por eso yo puedo hacer una doctrina de que Dios quiere que todo el mundo haga lo que yo estoy haciendo. Ese es el problema. Yo estoy seguro que habrá gente viéndonos y estarán despertándose en ellos algunas de las preocupaciones que siempre se han despertado. Porque a veces el gran temor, cuando desde la perspectiva pentecostal hablamos de la importancia de rendirnos al Espíritu Santo y de permitir que la experiencia de los carismas vengan a la vida de la iglesia, hay mucha gente que se asusta y dice, sí, pero el problema de esto es que vienen desórdenes y vienen experiencias equivocadas. Mire,
Para eso la iglesia tiene las escrituras. No hay un don en la palabra de Dios expresado que pueda estar funcionando dentro de la vida de la iglesia sin los criterios bíblicos. Amén. Todos los dones están sujetos a criterios bíblicos dentro de la palabra de Dios. Por lo tanto, hoy en día que hay un acervo extraordinario de conocimiento bíblico y de conocimiento teológico, es más difícil que la gente entonces pueda hacer de la experiencia de los dones y de los carismas experiencias marginales que se vayan por otra línea, porque hay el conocimiento bíblico para eso. Lo que no podemos es darnos el lujo de impedir que aquel a quien se le dio la asignación Amén. de dirigir la vida Poderoso. y el destino de la iglesia, Aleluya. no podemos darnos el lujo de impedirle a aquel a quien se le dio la dirección, la guianza de la iglesia, el cuidado de la iglesia. No podemos impedirle que haga su trabajo. Por lo tanto, abrirnos al Espíritu Santo me parece que es la mejor alternativa que toda iglesia y toda denominación puede tener para este momento, para esta hora. Vamos a darle apertura al Espíritu Santo. Eso, pastor. Él nos guiará Dele. a toda justicia. Eso es. Él nos guiará a toda verdad. No hay por qué temer, porque el mismo Espíritu Santo Aleluya. que mueve los dones, el mismo Espíritu Santo que mueve los carismas dentro de la vida de la iglesia, es el mismo Espíritu Santo que enseña, redarguye y instruye con respecto a las Escrituras y a las doctrinas fundamentales de la fe. La Biblia nos da claridad en eso. Cuando Felipe va a Samaria, está un glorioso avivamiento en Samaria. Pero Felipe se da cuenta que el avivamiento trae ciertos excesos. Inmediatamente, ¿qué hace él? Llama a los apóstoles y le dicen, porque trae orden, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos el liderato de la iglesia. La iglesia tiene autoridad en sí misma por el poder que el Espíritu Santo le da a través de los pastores, de los líderes, de las autoridades. Así que Felipe, cuando vio que se le salió de la mano el avivamiento, dijo, hey, llamó a Jerusalén Sí. y manden aquí las autoridades eclesiásticas, y vinieron los apóstoles y pusieron orden en el proceso de avivamiento, pero no lo detuvieron. Y No lo se importante es puede que no se detener. detenga. No No va se a puede detener. detener. Mira, hay riesgos comiendo. Una persona se puede ahogar comiendo. Ahora, porque hay riesgos comiendo, ¿vamos a dejar de comer? No, pastor, mire, jamás. Pues entonces, ¿cómo es posible que alguien hoy, en el año 2025, me diga, mira, Moisés, esos planteamientos son buenos, pero es que eso tiene riesgo dentro de la vida de la iglesia? Oye, vamos a corrernos los riesgos. Tenemos las Sagradas Escrituras. Aleluya. Tenemos hombres y mujeres con capacitación Santo. para la enseñanza. El Espíritu Santo otorga un don, otorga un ministerio, que es el ministerio de la enseñanza, de la educación, de la palabra de Dios. Sí, Señor. Pues los tenemos dentro de la vida de la iglesia. ¿Por qué entonces no abrirnos para que el Espíritu Santo también dirija la vida de los otros carismas, de los otros dones dentro de la vida de la iglesia? Queremos crecer, queremos que nuestras iglesias sean fortalecidas, queremos que haya una experiencia que abarque nuestras comunidades. El secreto es sencillo: dejemos que el Espíritu Santo haga el trabajo que Jesucristo y el Padre le han encomendado. Aleluya. Bueno, esto tiene que tener parte 2, parte 3, porque de verdad que está maravilloso y el pueblo está, mire, esto es impresionante. Yo voy a tratar de leer todos los nombres que yo pueda, pero nos están llamando de California, que piden oración, claro que sí. Elminia Marrero de Bayamón, Brunilda Santiago, Migdalia Reyes de Carolina, Aida de Bayamón, Ponce nos está llamando, Adalisa Pérez también, Sonia Quinn también, Migdalia Torres Santo, Carlos Andino de Bayamón, Eddie Ayala de San Juan,
También Miriam Vicioso de Cupey, Jonathan Ortiz de Bayamón, Hilda Montañez, Frances Serrano de Bayamón, María del Pilar de Dorado, te bendigo, hija. La Rubia, no sé quién será, pero la bendecimos también. Villermina Olivieri de Cuamo, Jaime Avilés y Wendy Espada. Beni Echevarría de Ponce, Ana Silvia de Santa Isabel, María Vargas de San Sebastián y de Estados Unidos nos están llamando también. No puedo leerlos a todos, pero en conclusión, tenemos que dejar que Dios sea Dios en nuestras vidas. Y pastor, con mucho respeto, yo amo a los pastores, yo soy pastora, para mí el pastor es muy especial, pero no tratemos de tomar el lugar que le pertenece a Dios. Nosotros, como ángeles de la iglesia, recibimos de parte de Dios las directrices y las vamos a hacer. Y que Él sea Dios en nuestra congregación para que tengamos menos situaciones y Dios sea glorificado. ¿Verdad que sí, pastores? Amén. Los amamos. Creo que viene un mover muy grande. Yo estoy muy optimista. Porque no importa donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y Dios es el que va a culminar todo esto victoriosamente para su novia, que somos la iglesia, que la está preparando para ese hermoso día de boda. La boda va a ser maravillosa. Amén. Así que oramos, pastor, llévenos en oración. Aleluya. Te agradecemos, Señor. Gracias, Dios. Por este tiempo de amistad, de coinonía, Santo Jesús, que nos has permitido poder estar junto a cada uno de los televidentes que nos han acompañado en esta noche. Pedimos al Espíritu Santo que pueda ir más allá de las ondas y pueda llenar el vacío existencial de aquel que todavía no ha tenido una experiencia con Dios. Espíritu Santo, tú que convences de pecado, de justicia y de juicio, que podamos ver en esta noche testimonios de salvación, de sanidad, de libertad y sobre todo de esperanza. Que la esperanza pueda estar al alcance de todos, porque la esperanza lo cambia todo y la esperanza tiene nombre y se llama Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén. gracias a ustedes, pastores, les amamos, les bendecimos y será hasta pronto. Bendiciones.